se ha hecho ya pública la carta de intención que firmaron tanto el Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, como el Fondo Monetario Internacional. 8 puntos resaltaba hoy Diario El Universo en su edición de esta mañana eh, sobre lo recogido en esta carta de intención. Lo que más preocupa a la gran mayoría de quienes siguen las noticias económicas es el compromiso del Ecuador a revisar el IVA hacia arriba. Pasar probablemente del 12 al 15% es una de las condiciones, una reforma tributaria que en lo sustancial eleve el porcentaje del IVA en el Ecuador. Es una de las principales preocupaciones de quienes van a estar al frente de la política, porque lo que muchos están diciendo es el gobierno de Lenín Moreno está asumiendo compromisos, llevando la plata para gastársela en liquidar gasto corriente que no había sido capaz de liquidar y dejando los compromisos políticos para el siguiente gobierno. Esto en los países normales es normal, en los países anormales como es el nuestro, con mucha pena, pues no se sabe cuál puede ser el siguiente gobierno, no se sabe cuál puede ser la siguiente asamblea y esto no hace más que añadir incertidumbre. Lo importante, lo interesante es, ok, el gobierno agarró plata para llegar a mayo, para salvar los muebles. Hizo algunas cosas importantes como la reestructuración de la deuda, dándole mayor plazo a menor interés y menor capital para que los ecuatorianos asuman de forma responsable su deuda con los acreedores internacionales. Pero las cosas no están ni de lejos medianamente arregladas. El siguiente gobierno va a tener retos durísimos. De esto precisamente quiero hablar con una persona que sabe de economía lo suficiente como para ilustrar a los ignorantones como este servidor y a las personas que tienen interés como todos vosotros conectados a esta transmisión. Hablo del catedrático Luis Espinosa Godet, quien también es articulista, por cierto, con mucho éxito del portal Primicias del grupo de Fidel Egas. Le damos la bienvenida a Luis Espinosa Godet. Bienvenido, Luis. Siempre es un gusto tenerte aquí. Buenas, estimado Anderson, qué alegría volver a verte después de tanto tiempo. Además, verte también, la corbata azul elegantísima es lo que se lleva ahora. Yo también estoy de acuerdo, solo me falta la gorrita. Y qué alegría poder hablar contigo después de tanto tiempo, después de la pandemia. Así que estamos estupendamente. Yo nunca sé cómo haces para levantarte con tanto ánimo, Luis Espinosa. Yo hasta ahora todavía no puedo saber qué vas tú. Ahí estamos. Bueno, el truco es que yo ya llevo levantadas algunas horitas, que ahora estoy en Madrid. Ah, bueno. Enhorabuena, disfruta mucho la comida madrileña. Luis, déjame empezar por el principio. Se ha hecho pública una carta de intención entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del Ecuador. Una carta que, entre muchas otras cosas, habla del gasto público, habla de una necesidad de reforma tributaria, habla de compromisos políticos en torno a este desembolso de 6.500 millones de dólares que, por tanto, irá haciendo el Fondo Monetario Internacional hasta fin de año. ¿Cuál es tu primera reacción cuando lees esta carta de intención? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo decir cuando la has leído? Pues lo primero que digo es que una carta de intención es eso precisamente, es una carta de intención. ¡Ey, que yo voy a ser muy bueno! ¡Ey, de verdad que voy a ser muy bueno! Voy a ser magníficamente bueno. Es una carta a Papá Noel. Y entonces le dice al FMI, ¡ey, si ustedes me van a prestar 6.500 millones, yo voy a hacer una reforma estructural, voy a hacer una reforma impositiva, una reforma fiscal, una reforma del Banco Central, una reforma de transparencia, voy a combatir la corrupción! No, si la carta de intención está muy bien. En líneas generales, me parece que son reformas muy positivas, no todas ellas, algunas puedo discrepar, pero en general son reformas muy positivas, pero son eso, una carta de intención, no es una ley aprobada, no es una realidad, no es un decreto, es una intención. Y claro, intenciones buenas tenemos casi todos, otra cosa es que lo difícil es cumplirlo, y para cumplirlo no depende de este gobierno, depende en una pequeña parte de este gobierno, también depende de la Asamblea y también depende sobre todo de las elecciones de febrero del 2021, porque que el gobierno que salga entonces será igual de soberano que este. Entonces dependerá de lo que haga el siguiente gobierno. Así que es como un saludo al sol, una carta a Papá Noel, pero que todavía falta concretar. Y a mí me extraña que muchos se extrañan de lo que está en esa carta, porque lo que está en esa carta es una evidencia. Hay que equilibrar el presupuesto de Ecuador,
pero no porque lo diga el FMI, no porque lo diga yo, sino porque las cuentas no salen, el debe y el haber no encaja, sumar y restar y no da las cuentas. Entonces, evidentemente va a haber que equilibrarlo. Será reduciendo el gasto, será aumentando el IVA, pero va a haber que hacer algo y drástico. Habrá que hacer algo con la ley laboral, de la que se habla poco, habrá que hacer algo con la eficiencia del gasto público, habrá que hacer algo con la apertura comercial, habrá que hacer, evidentemente, con la reforma para intentar que no haya corrupción, porque el FMI, con algo de sentido común, dice, oiga, no le voy a prestar 6.500 millones si su gobierno es un coladero de corrupción. Entonces, para que se vaya a corrupción, no es que lo digamos a sanidad ya, pero ya hemos visto que en los hospitales hay mucha corrupción. Así que antes de seguir prestándole dinero, primero haga usted los deberes y primero sea transparente. Pero ¿será el gobierno, la asamblea y el siguiente gobierno capaces de ser transparente? Eso depende sobre todo de los ecuatorianos. Porque aquí no es el FMI ni la causa ni la solución a los problemas del Ecuador. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque hay mucha retórica nacionalista, tanto de parte de cierta izquierda como de cierta derecha, que hacen creer que el FMI es el problema del Ecuador o el FMI es la solución a los problemas del Ecuador. Y no es ni lo uno ni lo otro. El Ecuador será lo que los ecuatorianos decidan, tanto en la Asamblea como en las elecciones de febrero del 21, como en el futuro. Y es eso lo que tenemos que empezar a hablar, de las reformas estructurales que necesita el país y exigir a los candidatos que nos digan qué realmente quieren, porque es muy fácil clamar soberanía y no hacer nada, pero hay que hacer algo. A mí me da un poco de pena cuando uno trata los temas económicos, porque yo siento que la gente que nos ve a menudo y que nos premia con la confianza de creer que en este espacio se pueden informar, pues sentirá que hablamos toda la vida de lo mismo, ¿no? O sea, yo desde que tengo memoria y desde que empecé el periodismo, hablamos de que el gobierno del Ecuador gasta más de lo que le ingresa y que tiene un déficit y ese déficit evidentemente se va haciendo más grande, se va cubriendo con deuda, la deuda ya no alcanza para cubrir el déficit, la deuda empieza a alcanzar para cubrir los gastos fijos y claro, ya llegamos pues a ese amigo que tomaba todos los fines de semana y empezó a tomar todos los días y todo el mundo le decía, viejo, vas a terminar mal y ahora tiene cirrosis. Bueno, eso es un poco la realidad económica del Ecuador. Querido Llevamos años Anderson, diciéndoles, dejen de gastar así y no, no dejan de gastar así. Querido Anderson, me lo dices a mí que yo soy profesor de economía y que soy profesor de introducción a la economía y repito el ABC y las obviedades una y otra vez. A mí me encantaría, Anderson, que me llamases para comentar los mejores restaurantes de Madrid o los locales de tapas, para comentar la edición del escritor Leonardo Valencia, que le ha escrito una reseña preciosa en un cuaderno de literatura, el libro de mi maestro Antonio Escotado, que habla de filosofía. Si yo mismo, como profesor de economía, como el divulgador de economía, digo, sí, es que esto es sota, caballo y rey, esto es el ABC, es ir a lo básico, a lo elemental. Lo que es increíble es que los políticos a los que tú entrevistas tan habitualmente como hoy mismo parecen hacer creer que el ABC no existe. Si es que yo al final, como profesor de economía, lo que estoy diciendo es cuando hay día el cielo es azul, los árboles tienen hojas verdes y el agua moja. Si es que es evidente, hay que equilibrar el presupuesto. Y tienes razón, Anderson. Si es que desde la primera vez que nos conocimos, y Nilo Tempore, yo tenía menos canas hace 4 años, no sé, o 5 años, estamos hablando de lo mismo. Hay que equilibrar el presupuesto, hay que ser responsable, hay que priorizar el gasto, hay que evitar la corrupción y hay que dar libertad a la empresarialidad privada para que pueda crecer la economía. Pero es que las fórmulas del crecimiento económico las sabemos desde hace básicamente, no sé, 250 años desde Adam Smith, 100 años desde los modelos, 70, me da igual, de 50 desde el modelo chileno, me da igual, las sabemos desde hace décadas. Y tenemos que ir a la esencia y repetir una y otra vez. Y claro, probablemente quien me esté escuchando dirá, ahí está el idiota de este español diciendo las mismas tonterías, que hay que equilibrar el presupuesto. Claro, obvio, pero es que todavía no equilibramos el presupuesto. Es que pasan los años, pasan los meses. Y no solo eso, sino que tenemos candidatos a la presidencia que se presentan sin tener un plan para equilibrar el presupuesto. Oiga, irresponsable, zascandil. ¿Cómo pretende usted presentarse a la presidencia sin tener un plan para equilibrar el presupuesto? Porque si no hace eso, nada de los demás tiene sentido. Aquí vivimos en un país en que el 80% no tiene empleo adecuado. Vamos a hablar del elefante de la habitación. Necesitamos empresarialidad, inversión extranjera, necesitamos apertura comercial. Lo mismo que yo diciendo 4 años. Sí, tienes toda la razón, Anderson, y yo entiendo que te aburres de invitarme y algún día te dejarás de invitar porque repito una y otra vez lo mismo. Pero es que es lo evidente. ¿Qué va, qué va? Si en la repetición yo tengo la esperanza de que alguno de nuestros políticos tontos entienda por dónde le entra el agua al coco. Quiero hablar un poco del debate que surgió ayer en las redes, porque evidentemente lo que la gente ve en la carta de intenciones es cómo esto me pega directamente, porque la gente a veces cree que, bueno, que el presupuesto general es problema del Estado y no es problema mío, aunque luego cuando vas al hospital y no hay quien te atienda, pues te das cuenta para qué servía tener un presupuesto general del Estado ordenado. Pero la gente se fijó mucho en la carta de intención, en esta reforma tributaria que tiene que haber,
o que el Ecuador se compromete a hacer para elevar el IVA del 12 tal vez al 15%. Bueno, ya lo discutirá el nuevo gobierno con la nueva asamblea cuando haya. ¿Te hace sentido a ti, que eres un liberal y que suele ser tan áspero, tan crítico, tan ácido con los impuestos, que un país como el Ecuador suba su impuesto al valor agregado? No, pero yo como liberal no voy a defender una subida de impuestos, pero creo que hay otros puntos que son muy positivos y creo que efectivamente las redes sociales se han centrado en eso, pero creo que nos podríamos centrar en todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Claro que me preocupa que se suba el IVA, pero en Ecuador tenemos un problema fiscal mucho más grave que el IVA y es el problema de la complejidad de pagar impuestos. Ojalá se haga una reforma que simplifique tremendamente los impuestos, que simplifique todas las horas que perdemos con la famosa preguntita dichosa de consumidor final o con factura, que simplifique la tributación, porque lo más importante a día de hoy es ampliar la base tributaria, que más gente pague impuestos, porque tenemos un sistema muy injusto que pagan impuestos muy poquitos, entre otras cosas porque muy poquitos tengan ingresos formales, que permitamos la empresarialidad y la llegada. Hay otros temas que hablan de transparencia, pero no es un tema que lo diga el FMI, no es un tema que lo diga yo, no es un tema que lo digas tú, también un periodista tan comprometido en contra de la corrupción. Es que tiene que ser un clamor de los ecuatorianos intentar exigir al Estado que sea transparente con sus cuentas. Tiene que ser un clamor el intentar exigir la independencia del Banco Central, que entiendo que es un problema que a la inmensa mayor parte no le preocupa, pero que luego tiene consecuencias graves. Así que entiendo que las redes sociales se han centrado en esto y ya digo, con esa idea que tienen o los unos o los otros de la culpa de todo la tiene el FMI, unos diciendo, oh, qué horror, el FMI nos obliga a subir el IVA. No, no te obliga a subir el IVA. Si tú no quieres subir el IVA, no subas el IVA, pero asume las consecuencias. Estás firmando un pacto de 6.500 millones de deuda. ¿Cómo vas a pagar esa deuda? Y si no quieres pagar esa deuda, no firmes el pacto, pero dime cómo vas a reducir el gasto público en 6.500 millones todavía más, porque aquí las cuentas tienen que encajar. Entonces, yo que soy liberal o casi libertario, me duele la idea de subir el IVA, pero creo que ese es un punto en el que no debemos centrar la conversación. Hay problemas mucho más grandes. Aquí el elefante en la habitación, Anderson, es que tú y yo somos dos privilegiados en Ecuador, porque el 80% de los ecuatorianos no tienen un empleo formal o un empleo adecuado, como le llama el INEC. El 80%. Es que si no estamos hablando de cómo vamos a lograr que haya más inversión y más de eso, ¿de qué hablamos? El resto es hablar del campo y las flores. Pero aquí tenemos problemas muy graves, muy reales de los que tenemos que hablar. Y es de las soluciones a esos problemas. ¿Son la receta o lo que pone el FMI una fórmula mágica que va a solucionar los problemas de Ecuador? No, no lo son. No es la fórmula mágica, no es la receta mágica, no es la solución a todos los problemas. Pero al menos empezamos a hablar de los problemas reales. Y sería bueno que empecemos a hablar. ¿Es un problema subir el IVA? Sí. Pero si en lugar de subir el IVA conseguimos simplificar toda la formulación tributaria, conseguimos reducir la tramitología tributaria, conseguimos reducir cosas tan sencillas como que en Ecuador no se pueda cobrar si no es haciendo una factura en papel en el 2020. Estamos todos locos. Una factura en papel en el 2020 que además tienes que ir, que se necesite un contador porque es tan tremendamente complicado tratar con el SRI. Si conseguimos hablar de estos temas, ok, podemos reducir al menos la complejidad tributaria de un montón de impuestos e intentar elevar el IVA. ¿Elevar el IVA es una buena idea? No, no es una buena idea, pero tenemos un problema de equilibrio fiscal. Vamos a hablar de eso, vamos a ver de dónde reducimos el gasto. Y si no queremos que se eleve el IVA, me parece maravilloso, estupendo, magnífico, estoy completamente de acuerdo. Dime en qué partidas presupuestarias se va a reducir el gasto en Ecuador. Porque decir que no se quiere reducir el IVA, aumentar el IVA, y no se quiere reducir el gasto público es jugar al mundo de Alicia del País de las Maravillas. No, yo quiero un camión y yo quiero una nube rosa para ir flotando por el aire en nubes rosas. Pero es que eso no es el mundo real, no hay unicornios. Clarísimo. Hay una premisa que se está haciendo casi verdad indiscutible en los runrunes de la política, que se dice sin mucha base, ¿no? Que es lo que yo hablo con los políticos de todas las tendencias y todos me dicen lo mismo. Me dicen, mira, flaco, para el próximo gobierno lo más duro va a ser los primeros 6 meses, porque no se sabe si el gobierno aguante los primeros 6 meses si no toma medidas reales. ¿Así de grave están en realidad los indicadores macroeconómicos, Luis? Peor, están peor. Es decir, a mí me sorprende que Ecuador haya sido capaz de cerrar el año 2019. A mí me sorprende y creo que es un mérito de este gobierno que haya sido capaz de cerrar el año 2020.
pero es que cerrar el año 2021 va a ser gravísimo. Pero aquí la pregunta no es esa, Anderson. Aquí la pregunta es, si votamos un gobierno para que cambie, esperamos que apruebe medidas y esperamos que apruebe medidas estructurales, porque Ecuador tiene económicamente problemas estructurales y evidentemente yo espero que haya un gobierno de cambio, que haya un gobierno con mayoría y que haya un gobierno valiente dispuesto a revertir la senda del socialismo del siglo XXI de la última década y más. Entonces, claro que el siguiente gobierno va a tener que tomar medidas, pero es que son necesarias, son imperativas. ¿O es que el 80% de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado no están deseando que haya medidas nuevas en Ecuador que atraigan la inversión extranjera directa, que permitan que se haya creación, que cambie la ley laboral, que se permita mayor tipo de contratos, que se simplifique la tributación, que se pueda importar, exportar, que se pueda conseguir productos internacionales a menor precio, que Ecuador se integre en el mundo, que entremos en la Alianza del Pacífico? ¿O es que el 80% de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado no están deseando que se produzcan esas reformas? Claro que va a hacer reformas, porque la situación es muy preocupante. ¿O cuál es la alternativa? ¿Seguir despilfarrando? ¿Seguir haciendo como no se dice nada? ¿Seguir teniendo gobiernos irresponsables que no asuman sus responsabilidades? Esa es la definición de responsable. Claro que va a haber que tomar medidas, por supuesto, y ojalá sean medidas drásticas, profundas, importantes, estructurales y que permitan tener un mejor futuro para el Ecuador, no ya en el año 2021, porque las medidas no tienen efectos inmediatos, que para el año 2024 muchos más ecuatorianos tengan empleo adecuado. No vamos a conseguir en un año que el 100% de los ecuatorianos tengan empleo adecuado, pero ojalá empecemos a revertir la tendencia y empecemos a conseguir tasas de generación de empleo muy superiores, evidentemente con otra ley laboral, porque con esta ley laboral estamos donde estamos y claro que hay que reformar la ley laboral. Y quien diga que no hay que hacer la reforma de la ley laboral, que mire a los ojos al 80% de los ecuatorianos sin empleo adecuado y que les diga que la ley laboral es la adecuada. Quien crea que no tiene que haber más inversión extranjera directa en Ecuador, que mire a los ojos a los familiares de los que no tienen empleo adecuado y les diga que no quieren que vengan empresas multinacionales. Que se atrevan a decirlo. Y quien diga que no hay que equilibrar el presupuesto y se presente a las elecciones, que explique a sus electores cómo pretende cerrar el presupuesto del año 2021. Los problemas son reales y graves y las medidas tienen que ser reales y graves, evidentemente. Sí, yo sé que en economía no se puede decir, ok, lo que hay que hacer primero es esto, porque a la final el problema del Ecuador es sistémico, es decir, necesitamos inversión privada, necesitamos reformar la ley laboral, necesitamos equilibrar el presupuesto del Estado, bueno, necesitamos hacer todo, pero si hubiese que escoger por dónde empezar, porque por algún lado hay que empezar, ¿cuál sería ese lugar por dónde empezar, Luis? Yo empezaría por la ley laboral porque a mí lo que realmente me preocupa es que la gente no tenga empleo. Empezaría por el índice de hacer negocios, es decir, lo complicadísimo que es abrir una empresa en Ecuador, porque si no hay empresas no hay empleo y a mí me preocupa realmente el empleo. Empezaría en tercer lugar por la reforma fiscal. Evidentemente, todo es coadyuvante, todo es necesario y todo se requiere. Pero si me preguntas por dónde empezar, evidentemente, por aquellas medidas que de manera más sencilla y más rápida puedan lograr que se genere más empleo. Porque aquí lo preocupante, evidentemente, es el empleo. Y es de eso de lo que tenemos que estar hablando. Luego también tenemos que reducir el gasto público, luego también tenemos que incorporar a Ecuador a la Alianza del Pacífico y también, y quizás más importante, Anderson, yo soy economista, pero o hablo de economía, pero aquí los problemas estructurales son más graves. Si seguimos teniendo una sociedad dividida, si seguimos teniendo la amenaza permanente de los tirapiedras que quieren paralizar el país, si seguimos teniendo la amenaza permanente de que la corrupción quede impune, una reforma de la justicia y una reforma del ámbito de la justicia, de la judicatura, para que sea mucho más eficaz, un fortalecimiento de la fiscalía y especialmente de la fiscalía anticorrupción para que no haya impunidad. Todas esas cosas que son más allá de la economía, pero que también son imprescindibles, es de lo que tenemos que hablar. Y eso, sobre todo, va a depender del voto de los ecuatorianos en febrero del 2021. ¿Cómo explicas que cuando uno mira las encuestas, los dos principales temas de interés ciudadano son la economía y el empleo? Esto le preocupa al 80% de los ecuatorianos. En primer lugar, nada es tan importante como la economía y el empleo. ¿Cómo explicas que si este es el principal tema de interés ciudadano, sea el último tema que tocan los políticos? ¿Por qué es que hablamos tan poco de economía en este país? ¿Por qué es que estas entrevistas tienen lugar una vez cada 3 semanas y no una vez al día? ¿Por qué es que los políticos lo dejan como una frase suelta como, sí, voy a crear empleo, pero nadie está debatiendo estas cosas?
Yo creo que a la gente no le gusta afrontar la verdad. Es decir, si queremos cambiar la ley laboral en Ecuador, uno de los primeros puntos que vamos a tener que hacer va a ser hablar del salario básico. Y tenemos que hablar del salario básico en serio, porque el salario básico en Ecuador impide que muchísimos ecuatorianos tengan empleo. Y luego vienen los demagogos, los gritones, los tirapiedras diciendo, ¡oh, escándalo, no se defiende el empleo! ¿Pero quién está defendiendo el empleo? Si usted ha eliminado el empleo, si usted destruye el empleo, si su ley, su salario básico es el que destruye el empleo, ¿cómo me acusa a mí de estar en contra del empleo? Claro que yo estoy a favor del empleo y precisamente estoy en contra de todo lo que usted dice y de esta ley marxistoide. Y creo que a la gente le cuesta ver la realidad, porque la realidad económica es muy dura y es mucho más difícil mirarla a cara y decir, estos son los datos, esta es la realidad. Pero no es la realidad de los datos, es la realidad de la calle, porque no es que el presupuesto de Ecuador no cierre, es que tu vecino, tu primo o tu hijo que está en edad de trabajar no tiene empleo. Esa es la realidad gravísima. Y a la gente no le gusta hablar porque las reformas, después de décadas de sobre todo una preponderancia de los economistas marxistas o de izquierdas o keynesianos que nos decían que el salario básico era buenísimo y que había que proteger el empleo, después de décadas de ese discurso es muy difícil hablar de lo que hay que hablar. Y hay que hablar con la realidad y con honestidad. Y la situación es la que es y hay que hacer reformas profundas. ¿Qué pasan? Entre otras cosas, por ejemplo, por cambiar la idea del salario básico. Sí, o al menos generar un nuevo tipo de contrato que permita contratar de manera mucho más flexible. Y parece que decir flexible es como eso. Tenemos que empezar a hablar de que hay que reducir el gasto público. A los políticos les encanta aumentar el gasto público. Yo voy a construir. No, usted no va a construir nada. Usted no ha construido nada. Usted con nuestro dinero está gastando el dinero en eso, que es muy distinto. Pero claro, decir, yo me comprometo a ser responsable con el dinero de los ciudadanos, eso es muy distinto y eso no suele gustar. Así que creo que tiene toda la razón Anderson, que tiene razón. Pero también Anderson, creo que es un poco injusto meter a todos los políticos en el mismo saco. Honestamente, de los que tienen opciones a la presidencia, Lasso ha presentado un plan de gobierno de 100 y pico páginas bastante sólido y tiene un eje, uno de los 3 o 5 ejes más importantes, que es en torno a cómo generar empleo. Y el plan es bastante atrevido en cómo intentar generar empleo. Por el lado de los otros dos candidatos, a día de hoy no sé qué propone el candidato Pérez y a día de hoy lo que propone el candidato Arauz me parece que es más de lo mismo o peor. Así que me da muchísimo miedo. Bueno, dio mucha vuelta la frase de Arauz de la repatriación de capitales, como le llamaba él. Decía, mira, hay muchos capitales de grandes fortunas de ecuatorianos, casi 30.000 millones de dólares que están fuera. Lo que tenemos que hacer es que vuelva esta plata al Ecuador. Uno escucha eso desde su ignorancia y dice, oye, a lo mejor no es tan descabellado. No, no, sí, es muy descabellado, te aseguro, es muy descabellado, muy descabellado. En primer lugar, porque los capitales no son de Arauz, no son de Arauz, no son del gobierno, son de quien son. Y si alguien, teniendo en cuenta que Ecuador es un infierno fiscal, decide salvaguardar 50.000, 100.000 o $1.000.000 en una cuenta en Panamá, en Miami, es perfectamente legítimo que lo haga. En segundo lugar, cuando hablan de salida de capitales, están incluyendo dentro del mismo saco a todas las empresas que compran cosas fuera. Claro que sale dinero en Ecuador, pero es que el celular que usted se ha comprado lo ha tenido que pagar previamente una empresa, el carro que usted se ha comprado lo ha tenido que pagar previamente una empresa, así que no es un problema que salga el dinero en Ecuador. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es que entre más dinero al Ecuador. Y eso no se consigue haciendo un cerco. Eso se consigue con que fluya la economía. Y Arauz y las medidas de Arauz son exactamente lo contrario de lo que necesita la economía ecuatoriana. Mire, Anderson, yo sospecho que la aposta va bien, pero no va tan bien como para haber ahorrado $1.000.000, que ojalá, y entonces yo también empezaría a cobrar por estas entrevistas mucho más dinero. Bueno, algo de dinero. Pero si usted tuviese $1.000.000 a día de hoy y tuviese la oportunidad de que ganase Arauz, ¿no pensaría en sacarlo fuera del país? ¿Cuál es el efecto de lo que ha hecho el señor Arauz? Exactamente el contrario. La mera amenaza de que ese tipo, ese personaje, llegue a la presidencia del gobierno, asusta a la inversión extranjera, asusta a los capitales del país. ¿Alguien va a iniciar un negocio en Ecuador a día de hoy sospechando que Arauz tiene una mínima posibilidad de ganar la presidencia? Evidentemente no. Y el día que gane Arauz, ¿alguien invertirá en el país? Evidentemente no. Evidentemente no. Así que no solo es que el que gane ya va a generar más pobreza. Es que la mera intención de que gane ya aplaza la posible crecimiento de Ecuador, al menos hasta que se disipe esta amenaza en las elecciones de febrero del 21. Sí, bueno,
La verdad es que si yo tuviera $1.000.000, como si tuviera $200, el día que gane Arauz veré dónde los pongo a buen recaudo. Evidentemente, no me imagino ya los que tengan inversiones millonarias como querrán salir corriendo de este país. Ojalá y seamos cuerdos. Entre, entre las muchas preocupaciones de los políticos que circundan la economía es que no solamente vamos a depender del nuevo gobierno, vamos a depender fundamentalmente de la nueva asamblea en un país donde el presidente tiene la posibilidad de proponer a la asamblea los cambios en el sistema tributario y, bueno, también en lo laboral a través de leyes económicas urgentes, pero es la asamblea la que toma la decisión. La posibilidad de que la próxima asamblea sea una asamblea jodidamente atomizada entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha, que se oponen por igual a los cambios en revisión de subsidios, revisión del gasto público, revisión de las condiciones laborales, es real. La posibilidad de que terminemos con una asamblea igual de mala que la que tenemos es bastante probable. En un escenario como ese, el futuro del Ecuador, ¿cómo pinta? Vamos a ver, Anderson, quiero decir algunas cosas. Has dicho, en primer lugar, una asamblea igual de mala. Dices igual de mala porque peor es inimaginable, ¿no? O sea, peor ya sería, pues ya directamente montamos un circo y le reunimos bajo una carpa, porque ya sería. Yo, Anderson, tú que eres una persona responsable, te animo a hacer una cosa y es a reuniros a algunos periodistas políticos del Ecuador para al menos nombrar al mejor asambleísta y al peor. ¿Por qué digo nombrar al mejor asambleísta? Porque dentro de esa escandalera de 100 y pico personajes, algunos no son tan pésimos y merecen ser reconocidos, sean del partido que sean, merecen ser reconocidos, porque otra vez no todos son iguales. Si lo digo, en España se otorga siempre el premio naranja al mejor parlamentario, el premio limón al peor parlamentario, y lo otorgan los periodistas políticos y lo lanzo como idea, es decir, no todos son iguales. En segundo lugar, la asamblea no sale de la nada. La asamblea no de repente salen esos señores ahí, la asamblea sale de los votos y los votos son responsabilidad de los ciudadanos y es labor tanto de los ciudadanos que votan como de los ciudadanos preocupados por el futuro del país, entre los que me incluyo, los que tenemos que hacer campaña y mojarnos en política. Oiga, no es lo mismo votar a ese farandulero o votar a ese personaje que votar a esta otra persona que se ha preparado y que tiene responsabilidades. No son todos iguales. Sé que vosotros estáis dando voz a algunos jóvenes políticos que se necesita tener valor y esperanza para ser joven político en el Ecuador, pero está bien que sea así y está bien remarcar que no son todos iguales. Así que la asamblea no sale de la nada. Ahora, si llegamos a tener una asamblea mala o pésima, que es una opción que está sobre la mesa, primero tendremos que asumir las consecuencias de nuestro voto. Y esta consecuencia será que será mucho más difícil pasar las reformas. Pero yo también confío en que al final, en el medio plazo, acabe habiendo. De hecho, es bastante sorprendente como incluso la Asamblea a día de hoy del Ecuador ha producido un viraje en el que hay unas mayorías increíbles hace 4 años que juntan para reformas razonables, juntan a miembros del gobierno que son ex correístas virados junto a lacistas o ex lacistas, ex miembros de Creo, que están en eso y al final algunas reformas más o menos pertinentes se han aprobado con mayorías más o menos aceptables. Así que yo ya tengo el suficiente tiempo en Ecuador como para saber que de la asamblea puede dar cualquier sorpresa y de lo que se vota un político a lo que sale me puedo esperar absolutamente cualquier cosa. En tiempos electorales lo más importante es explicarle a la gente por qué tiene que hacer el esfuerzo. Porque la verdad es que al final el esfuerzo que se va a tener que hacer para arreglar el problema de la economía que han arruinado los políticos, lo va a tener que hacer la gente. Cuando hablamos de discutamos el salario básico y pongamos un salario básico normal, coherente, que nos permita ser competitivos, productivos en los términos de la región, lo que le estamos diciendo a la gente es, flaco, tú que estás ganando $390, ahora probablemente vas a ganar la mitad para que otro que pueda abrirse una nueva plaza gane 180 en lugar de 390, por decirte. Lo que la gente dice, ok, esto nos va a dar más empleo a todos, pero nos va a dar muy mala calidad de empleo. Tan mala calidad de empleo que con $180, con $200, yo no voy a poder cubrir mis gastos mensuales, porque la canasta básica en este país es muy, muy superior al sueldo mínimo. ¿Qué le dices a esa gente? Es que no está bien planteada la pregunta. Es que la cuestión no es esa, la cuestión es, ¿usted
que no está ganando nada en el sector formal, porque ese es el 80% de los ecuatorianos, ese es el elefante en la habitación. La pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a que haya un contrato por obra? Es decir, le contratamos hasta que termine la obra. O si hay un contrato por horas, esto es, usted que es estudiante universitario solo trabaja 3, 4 horas al día, trabaja 4 horas los jueves, viernes y sábado porque trabaja sirviendo copas en una discoteca. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar? O mejor, usted que no tiene empleo, no tiene productividad, no tiene experiencia, ¿estaría dispuesto a sus 21 años, 22 años a trabajar por $300 al mes, el que le cuesta al empleador en lugar de los 520, que es lo que realmente cuesta mensualmente al empleador contratar en Ecuador? Es que la pregunta no es lo uno o lo otro. La pregunta es, ¿somos capaces de que la ley permita que haya flexibilidad para que ambas partes se pongan de acuerdo y lleguen a un acuerdo laboral, que eso es un contrato, un acuerdo, y estén de acuerdo en tener una modalidad de empleo que permita que haya más gente? Porque ahora la ley es tan cruel que aunque dos personas quieran trabajar, una persona quiera contratar y otra quiera trabajar por un contrato por horas, por un contrato por obra, por un contrato por menos del salario básico, por un contrato excepcional, la ley se lo prohíbe. Oiga, que yo quiero trabajar, oiga, que yo quiero contratarle. No, usted no puede porque yo, el salvador de los trabajadores, te lo prohíbo. Ya, pero es que ahora tengo un 80% de gente sin empleo. Y ese es el elefante de la habitación. Es que la decisión no es un mundo idílico en que todos cobramos de salario básico $2.000 al mes. Si a mí me encantaría ese mundo idílico. De hecho, si el salario básico favorece a los trabajadores, ¿por qué solo dejarlo en $400? ¿Por qué no lo ponemos en 4.000? Porque todos vemos que si los pusiésemos en 4.000, usted mismo, Anderson, que tiene la experiencia de ser empresario con los que trabajan en la posta, no podría contratar empleo, no podría contratar talento. ¿Eso quiere decir que todo el mundo va a cobrar menos? No, no quiere decir eso. Quiere decir que los nuevos contratos de trabajo que se hagan en nuevas circunstancias se dé libertad a ambas partes para acordar lo que deseen acordar. Y es que, ¿cuál es la alternativa? Si no, la alternativa es seguir con un 80% de empleo informal, o la alternativa es ir a Alicia en el País de las Maravillas, esa economía de unicornio, y decir, todos, cuando yo gane las elecciones, todos vamos a ser millonarios porque lo digo yo. Claro, pero permíteme insistir con este razonamiento, porque no es mi razonamiento, pero entonces me toca expresar aquí los razonamientos que son distintos al tuyo. La gente dice, ok, yo no tengo empleo, yo soy parte de ese 80% que no tiene empleo. Y me van a decir con la nueva ley laboral, todos los nuevos contratos laborales van a tener un salario básico mucho menor. Es más, no va a haber salario básico, nos vamos a poner de acuerdo. Y yo voy a ganar $150. Estoy de acuerdo porque no tengo más. Y esos $150 son mejor que $0. Pero la verdad es que estamos creando una calidad de trabajo pobre, paupérrima, en la que posiblemente esta persona pase el resto de su vida ganando eso, No, un salario no, Anderson. pobre y Es paupérrimo. que no pasas de ser Ecuador con 80% de gente sin empleo adecuado a ser Suiza en un año. Lo que ocurre es que tú empiezas cobrando eso, pero empiezas a entrar en un país donde cada vez se generan más empresas. Empiezas cobrando eso, pero empiezas adquiriendo experiencia. Tu productividad por hora trabajado empieza a aumentar, empieza a llegar más capital, más empresas que compiten. Y dentro de 5 años habrá otra empresa que haga parecido a lo que haces tú, que querrá entrar en el mercado y te dirá, oye, te contrato, ahora sí, por $500 al mes. Y ahí tú decidirás cómo se genera que haya mayor salario, es generando que haya más empresas que compitan por contratar a los distintos trabajadores y que haya más capital. Y el capital se genera trayendo inversión, evidentemente el primer año. Oye, y si no te gusta, el año 5. Porque la alternativa de pasamos de tener un 80% de empleo inadecuado a de repente pasamos a tener un 100% de empleo, todos cobrando $1.500 al mes, no es realista. El crecimiento se produce de manera marginal, lenta, constante, durante décadas. Se necesita un compromiso de país de décadas, de que, oye, voy a traer la inversión se va a quedar 3, 4, 5, 7, 10 años, y poco a poco vamos creciendo. Pero para eso tenemos que eliminar esta ley laboral y para eso tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. Y si no te gusta el acuerdo, me parece maravilloso. Oiga, a mí no me gusta. Prefiero seguir como estoy hasta ahora. Maravilloso. El 80% de empleo inadecuado. Clarísimo, Luis Espinosa Godet. Lamentablemente hay demasiado que hablar en muy poco tiempo como para hablarlo. Pero Pero Anderson, si al principio seguir decías que siempre teniéndote. hablábamos de lo mismo, poco a poco vas a aprender economía a base de seguir invitándome. Vamos a aprovechar este espacio con el que yo me puedo evitar pagar las clases de economía y tenerlas de forma gratuita para mí y para mi audiencia. Un placer. Te mando un fuerte abrazo, Luis Espinosa. Disfruta mucho España, disfruta mucho Madrid, come rico, toma buen vino y bueno, nos veremos pronto en el Ecuador.
Ahí estamos. Escucharon ustedes al economista Luis Espinosa Godet algunas de los apuntes importantes por dónde tiene que ir la reforma económica en un 2021 que se pinta duro, durísimo.